Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro al servicio de las FARC. Una situación que realmente era de esperarse que iba a producirse en cualquier momento. Como ustedes saben, las FARC están en Venezuela y toman parte del territorio venezolano con poder y autoridad otorgada por la misma dictadura madurista. Es una realidad. Jesús Santrich, miembro y dirigente de la Nueva Marquetalia, un grupo de disidentes de las FARC que controla el poder en Venezuela, versus Gentil Duarte, otro grupo de las FARC que es, por supuesto, reacio y contrario a aliarse y a unirse a Maduro. Estos dos grupos terminaron enfrentándose en la parte de la región de Arauca, de Arauquita, en la frontera Colombia-Venezuela. Pero por supuesto la dictadura madurista, que aparentemente se habría quedado ya sin recursos económicos para financiar a los grupos de las FARC que apoyan a Maduro en sus propios propósitos y finalidades, debido a que, no nos olvidemos, que son un grupo que constituye un escudo para proteger a Maduro frente a cualquier intervención extranjera o cualquier grupo militar de afuera que quiera atacar a la dictadura madurista. Las FARC son su escudo. Por tanto, Maduro tiene que obedecer y acatar y colocarse al servicio de las FARC, tal y como lo decimos, para repeler a los grupos contrarios a Iván Márquez, a Jesús Santrich también, que son los miembros de esta nueva Marquetalia, este nuevo grupo de las FARC que sí apoya a Maduro dentro de Venezuela. Es irónico cómo estos grupos irregulares colombianos terminaron en territorio venezolano, porque en territorio venezolano son apoyados por la dictadura madurista, y la dictadura madurista los utiliza para tenerlos como mecanismo de represión en las áreas rurales, a cambio de ciertos parámetros de soberanía e independencia dentro del territorio venezolano, por el que estos grupos irregulares incluso tienen la posibilidad de comerciar con el oro de Venezuela. Entonces se constituyen como una especie de ejército secundario. Por eso es que Maduro tuvo que llevar a las Fuerzas Armadas venezolanas con todo su equipamiento para ir a defender los intereses de Iván Márquez y de Jesús Santrich en la frontera entre Colombia y Venezuela. Nada más y nada menos. Eso es lo que veremos el día de hoy. Veamos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también. De esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. ¿Qué hay detrás de los ataques del régimen de Maduro contra estos grupos irregulares en la frontera entre Venezuela y Colombia? Sabemos que es básicamente una pelea entre facciones de las FARC. Los únicos que sabían con certeza el día y la hora casi exacta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atacaría a unos kilómetros de La Victoria, en Apure, fueron los ocupantes del campamento de la disidencia de las FARC al mando de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, enfrentado a Jesús Santrich e Iván Márquez de la Nueva Marquetalia, que son aliados de Nicolás Maduro. En ese tercer ataque contra las disidencias de las FARC, lo que queda muy claro es que el ejército venezolano solo está atacando a una parte de ese grupo para que abandone el territorio ocupado, que es reclamado por la parte de las FARC que apoya a Maduro. La Fuerza Armada informó que varios efectivos militares
resultaron heridos e incluso fallecieron el mayor Eduardo Ramón Carobo Segovia y el primer teniente Jonathan Miguel Duarte. Nuevamente serán los familiares y sus amigos quienes lloren al oficial que ha perdido la vida, como años antes ocurrió en Amazonas, en el Catatumbo, en Apure, en el Táchira, otros lugares donde han caído militares venezolanos. En lo que podría ser el uso más perverso de los soldados venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaría siendo usada para eliminarle los adversarios internos que tiene dentro de las FARC Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes Maduro ha manifestado, por supuesto, absoluta obediencia. La disidencia de las FARC desde que desapareció el secretariado luego de los acuerdos de paz es variada. Son diferentes grupos y sin un factor ideológico de cohesión. Aquí ya solamente priman los intereses económicos. Las fronteras de Venezuela están siendo azotadas y permeadas desde hace años, pero con mayor tolerancia desde la llegada de la revolución bolivariana al poder, y más abiertamente con Nicolás Maduro. Desde el alto gobierno se le ha permitido al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, funcionar con poder, armados y uniformados, y usando jóvenes venezolanos como combatientes en varios estados del país. De manera que la lucha de la Fuerza Armada que lideriza el ministro Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos y Chazó no está combatiendo como tal a este movimiento guerrillero en su totalidad, sino solo a la disidencia de las FARC que no se alinea, que no obedece a Jesús Santrich. Entre quienes se rebelan contra la nueva Marquetalia, este grupo a la cabeza de Santrich, está el grupo de Gentil Duarte, aliado a Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, quien junto a Fabián Guevara Carrascal, alias Farley, controlaban el territorio de Apure, en Venezuela. A la altura de Arauquita, a sus campamentos es a quienes ha atacado las Fuerzas Armadas venezolanas. En horas de la mañana del sábado 21 de marzo, habitantes de La Victoria, en el estado Apure, observaron el sobrevuelo de aviones K-8, aeronaves que Venezuela posee en dos grupos aéreos, el grupo 15 de la base Rafael Urdaneta de Maracaibo y el grupo 12 de la base aérea Vicente Landaeta Gil en Barquisimeto. La versión oficial dice, aunque ayer, pasado domingo, hubo silencio por parte del alto mando militar y hoy lunes, el ministro de Defensa publicó un comunicado anunciando que se sostuvieron enfrentamientos con grupos irregulares, sin señalar el nombre de la agrupación. Agregó que fue neutralizado uno de los cabecillas conocido como alias El Nando, capturados 32 sujetos, destruidos 6 campamentos y decomisado armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas, dice el comunicado. Por parte de Colombia, Etelibar Torres Vargas, el alcalde de Arauquita, población que queda al frente de La Victoria, solo separada por los ríos Cutufi y Arauca, en declaraciones a medios colombianos, dijo que se estaban preparando para recibir a la población desplazada de ambas nacionalidades. Como efecto, sucede porque gran cantidad de pobladores fronterizos de La Victoria, Arenales, Sector 8, El Ripial y Guafitas cruzaron a la frontera tratando de ponerse a salvo de las consecuencias del operativo militar. El secretario de Gobierno de Arauquita, Juan Carlos Agudelo, le dijo a, por ejemplo, Blue Radio Colombia, que desde tempranas horas se inició un operativo por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas en su territorio y han escuchado bombardeos y ráfagas de fusil. Militares colombianos custodian el Hospital San Lorenzo de Arauquita, que se preparó para recibir a heridos que llegarán del lado venezolano. La operación militar en territorio venezolano se sintió el pánico entre los habitantes de la frontera en Apure, incluso en Arauquita, Colombia, se alarmaron por las explosiones y tiroteos desde los helicópteros, así como los fusiles que dispararon en tierra soldados e incluso los grupos irregulares. Varias fuentes de propaganda trataron de hacer ver que la reacción de las Fuerzas Armadas de Venezuela se debió a que la noche del viernes 20, grupos disidentes de las FARC trataban de ingresar a territorio venezolano. Incluso algunos llegaron a afirmar que eran una operación del ejército colombiano contra territorio venezolano.
Los hechos demuestran que es falso, que desde hace una semana había una movilización de militares y equipo de guerra venezolano hacia la frontera que llega a La Victoria. La prensa recibió información días antes de que haría un ataque contra el campamento de las FARC a cargo de alias Fairley en Tres Esquinas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, entre quienes habían encapuchados, no se sabe de qué grupo estaban desde hace una semana. En La Victoria, la población fronteriza del estado Apure, varias personas en las fincas alertaron porque funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, habían infiltrado como veedores ambulantes y obreros, dijo a la prensa una fuente que pidió no ser identificada. Alias Farley y su grupo más importante se retiró la noche del 20 de marzo del campamento, que en la madrugada de ayer fue bombardeado, pero quedó un número de sus hombres dispersos en varios lugares y atacaron a los militares venezolanos, en varios de quienes resultaron heridos, principalmente porque el terreno está sembrado con minas antipersonales. Los militares salieron perdiendo y se están desquitando con los civiles, revela uno de los habitantes de La Victoria. En los reportes no oficiales que han estado circulando se había 2 heridos de armas decomisadas, pero no se mencionaba que 15 fusiles de Fuerza Armada se perdieron durante la operación del 21 de marzo. En el medio de comunicación La Frontera dieron a conocer que las vías y trochas están minadas de explosivos y han sido accionadas al paso de las tropas venezolanas. Algunos vehículos han sido averiados, quedando atravesados sobre las trochas. El grupo de Gentil Duarte ha venido teniendo conversaciones con el ELN y otros grupos pequeños de disidentes de las FARC. Hay incluso una mujer que llaman La Catira, que viene desde Caracas a San Juan de Payara a reunirse con el ELN para poder hacer acuerdos, y se molestó. Bueno, tal y como lo hemos visto, la situación en Venezuela no va a cambiar mientras Maduro sigue en el poder. Maduro ha tomado la decisión de vender el país a los grupos que apoyen su poder. Hoy son las FARC y el ELN. También lo fue en su momento. Se habló hasta de Hezbollah, el cartel de Sinaloa, la mafia rusa. La realidad es que existen indicios de prueba de que existen esos grupos dentro de Venezuela con cierto poder en ciertas áreas del país. Venezuela no es un país chiquito. Venezuela tiene amplios espacios de áreas rurales donde pueden tener ciertos espacios de control estos grupos irregulares, y por supuesto se constituyen en defensores de la dictadura madurista. Si a Maduro no le alcanzan los recursos económicos para beneficiar de esa manera a estos grupos irregulares, lo que ha hecho ha sido entregarles derechos prácticamente de concesión minera para poder utilizar y hacer lo que quieran con el oro. Se constituyen en grupos irregulares que manejan la droga que sale de Venezuela, y también, ahora como lo vemos, Maduro les paga entregando los servicios de las Fuerzas Armadas venezolanas, las Fuerzas Armadas regulares, al servicio de los grupos irregulares en Colombia, de las FARC de Colombia. Es realmente lamentable, pero esa es la realidad que hoy en día vive Venezuela. Una Venezuela totalmente vendida a estos intereses y grupos oscuros que lo único que hacen es cuidar a Maduro y de esa manera perpetuar el padecimiento del pueblo venezolano. No hay más que hacer. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.